Ok. Y bueno, darles la bienvenida oficialmente a quienes quisieron participar con nosotros hoy día. Para los que no me conocen, yo soy Dania Cádiz, yo soy psicóloga de la Unidad de Salud Mental. Y bueno, contarles también un poco de este ciclo de charlas en el cual damos inicio hoy y a través del Círculo de Acogida de Estudiantes, y este se enmarca dentro de ciertas iniciativas que nosotros tenemos de la... Perdón, ¿pueden ir, chiquillos, ustedes admitiendo a las personas que son... No puedo Sí, hacer, no me no hay puedo... problema. Ya. De ciertas iniciativas de vinculación y difusión que nosotros tenemos en la Unidad de Salud Mental, dentro de las cuales nosotros esta vez quisimos organizar 3 jornadas que son en conmemoración del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y la idea es que estos sean espacios de información y también de conversación en cuanto a temáticas que sean relevantes para el cuidado y el resguardo de la salud mental. ¿Ya? Las jornadas son esta que es la primera, después tenemos una el 7 y después tenemos una el 9 de octubre. Y bueno, esta actividad fue una actividad y una intervención que ha sido creada con estudiantes de psicología de la Universidad Austral de la sede de Puerto Montt, y quienes van a dar inicio a esta actividad con una presentación que han preparado para ustedes. Así que yo le doy la bienvenida y les agradezco a Camila Giacomosi, a Melissa Tardones y a Arturo Cerda para que puedan comenzar con su presentación. Les doy la palabra, chiquillos. Gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias, Dania, por presentarnos. Em, bueno, chiquillos, primero darle la bienvenida a todos. Como ya Dani explicó, nosotros estamos igual muy contentos de tener una instancia en la que podamos compartir como estudiantes, porque creemos igual que es muy importante y de eso igual vamos a estar hablando hoy día. No solo de salud mental como, digamos, como una noción, digamos, compartida o un saber común que podamos tener todos sobre lo que es la salud mental, sino que además vamos a ligarlo a lo que es el vínculo social, y en eso también vamos a tratar de que podamos entender como estudiantes la salud mental desde varias perspectivas, porque la idea también es entender que no hay una sola forma de ver la salud mental. Y específicamente también eso está relacionado también con los saberes dominantes y hegemónicos que se imponen socialmente. Así que vamos a comenzar. Continúa la diapo, Dania, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, lo primero de lo que queremos conversar además es sobre el discurso psiquiátrico del siglo XIX y cómo se entendió la enfermedad, especialmente la enfermedad ligada a lo mental y al malestar psíquico. En este sentido, no hay que olvidar que todo el saber psiquiátrico y psicopatológico también es como hijo de un saber que es médico en un principio, y lo que se entiende también por enfermedad siempre estuvo ligado, por lo menos hasta ese tiempo, a lo que era el organismo, ¿cierto? Entonces, aquello que se enfermaba era un organismo, era un cuerpo que también era susceptible de sanarse en tanto órgano. La siguiente diapositiva. Entonces, bueno, los comienzos del saber psiquiátrico y que se enmarcan en lo que después vamos a entender también como, o que se va a ligar a las nociones de salud mental, están en un marco de la modernidad. Hay que recordar que en la modernidad también digamos, se pondera un ideal que tiene que ver con con el racionalismo, ¿cierto? Con la razón como principal avatar o caballito de batalla, por así decirlo. Por lo tanto, todo malestar tiene que ser cuantificable y medible. El discurso científico, hay un esfuerzo de parte del discurso científico en la búsqueda de marcadores que tengan que ver con, digamos, con lo biológico, con lo orgánico, para poder comprender la enfermedad. Esto sí se da en un terreno mixto del saber psiquiátrico. ¿Y por qué? Porque la enfermedad no solo se expresa en el cuerpo, y ahí está también los comienzos del malestar psíquico, sino que en esa época también se empiezan a dar cuenta que el malestar también se expresa en otros modos que tienen que ver también con la metáfora, el campo de la palabra.
Por lo tanto, aquello que se entiende como psicopatología es un terreno que desde sus comienzos va a estar ambiguo, y ahí por eso la pregunta inicial de qué es lo que ha cambiado, porque en realidad más adelante vamos a ver que quizás no ha cambiado mucho la forma en que se concibe el malestar, sino que han cambiado quizás los modos en que ésta se clasifica, los modos en que esta enfermedad se ubica, ¿cierto? O los modos en los que se describe. Y los modos también y prácticas que permiten, digamos, mitigar esos malestares, y también las prácticas que permiten llegar a saber qué es lo que constituye ese malestar. Siguiente diapositiva. Bueno, el discurso científico también lo que provocó es que haya un avance en la integración entre la neurociencia y la psicopatología. Esto es muy importante porque respecto de, digamos, los discursos institucionales, bueno, de instituciones muy nombradas, de renombre mundial, digamos, en cuanto a la salud mental, se ha avanzado en investigación y los planes estratégicos han ido específicamente orientados a lo que es la cuantificación de los malestares en base a los marcadores biológicos. Entonces, todos estos avances que tienen que ver con la neurociencia, la genética, neuroimagen, han, digamos, posicionado un discurso sobre la salud mental y sobre la psicopatología que tiene que ver con la bioestadística. Es decir, todo aquello que se enferma en la persona y que va a tener que ver con el cuerpo y también con el campo de otro tipo de expresiones que ya tienen que ver con la palabra y la realidad psíquica de la persona, son susceptibles, van a decir estos expertos, de ser cuantificables y medibles. Entonces ahí vemos que en torno al siglo XIX y la actualidad, en realidad muchas cosas no han variado, y algunos autores lo que señalan es que hoy en día hay una agudización del malestar, y que en realidad la forma en que el malestar se ha presentado, o en la que se ha ubicado y se ha clasificado la enfermedad, no ha cambiado mucho, porque el terreno sigue siendo profundamente mixto. Y ese terreno obviamente siempre está en tensión, o sea, siempre está la tensión entre un organismo, un cuerpo que se enferma, y también un campo de la palabra, lo que, digamos, en el siglo XIX podríamos identificar como una clínica que era de la mirada, es decir, de la observación, de ver el malestar, hacia también una clínica que tiene que ver con la voz y que tiene que ver con la escucha. Entonces, esto lo que ha permitido también es la ampliación de lo patológico hacia prácticas y dolencias cotidianas. Vale decir, hoy en día los terrenos de la ampliación, los terrenos de lo patológico son bastante ambiguos. Eso es lo que hoy en día se llama como psiquiatría ampliada. Se puede observar específicamente en malestares que, por ejemplo, tuvieran que ver con las adicciones. Por ejemplo, hoy en día yo podría tomarme cierta cantidad de tazas de café necesarias para poder sustentar mi día a día, digamos, como hoy en día se concibe al sujeto de producción, eh, digamos que tiene que estar en constante actividad todo el tiempo. Y esas prácticas cotidianas, si tienen una cierta regularidad y si tienen un impacto en lo que se entiende por salud mental, podrían ser perfectamente patologizables. Entonces hay algunos autores que dicen que estas prácticas y estas nociones digamos, de la psicopatología y de concebir el malestar se han dirigido hoy en día a la ampliación de los límites de lo patológico. ¿Por qué? Porque también lo patológico y el malestar siempre va a estar ligado, o ha estado ligado hasta ahora, a lo que tiene que ver con la funcionalidad de la persona. Entonces, lo que se concibe como malestar es aquello que impacta en la funcionalidad del sujeto, ¿cierto? Si yo puedo o no puedo hacer las cosas, si ese malestar me permite o no me permite hacer lo que tengo que hacer. Sí, la siguiente diapositiva. Entonces, ahí entramos en un terreno que tiene que ver con lo que Foucault va a decir que es el discurso moralizante, y que tiene que ver con lo que la sociedad se define como lo normal o lo anormal. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que en realidad, fuera de que uno puede reconocer que el malestar obviamente existe, ¿cierto? Hay un malestar que se puede reconocer, que hay signos que se pueden identificar específicos, no es que la enfermedad no exista, pero sí está en tensión constante
con discursos institucionales, discursos políticos, discursos sociales, que ubican qué es lo normal y qué es lo anormal en la sociedad. Siguiente diapositiva. Entonces aquí puse dos imágenes que tienen que ver con el siglo XIX y con la actualidad. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí hay una lista de malestares o de, digamos, de semiología, vamos a decir. Oh, rayos. Y que, o de, bueno, de enfermedades también de la época que tienen que ver efectivamente con las prácticas sociales. Por ejemplo, la abulia que sale ahí está referida al aburrimiento. Entonces, por ejemplo, en siglo XIX podría entenderse de que el aburrimiento o el ocio pudiera ser algo, algo visto como anormal o patológico, porque el ocio igual estaba ligado a cierto miedo en la sociedad, porque es lo que se llama como el miedo al vacío, que venía ya de la época anterior y digamos en esa época todavía persistía. En cambio, hoy en día hay una saturación de estímulos, entonces esa saturación de estímulos hoy en día no se ve como algo todavía, digamos, patológico. Y por ejemplo, acá en la actualidad vamos a encontrar que los diagnósticos, las pruebas, todo lo que tenga que ver con estadísticas, se va a relacionar a la identidad. Entonces, algunos autores dicen que estos malestares que fueron, digamos, avanzando desde el siglo XIX a la actualidad, se profundizan hacia ciertas patologías o malestares que tienen relación a la personalidad, trastorno de la personalidad, a la identidad. Y principalmente tienen que ver también con cuestiones, por ejemplo, relacionadas a la autoimagen, al cómo me percibo yo, también a la irracionalidad, por ejemplo, a la autoeficacia, autorregulación, es decir, se tratan de buscar marcadores que, que puedan decir si uno está como en un rango de funcionalidad o disfuncionalidad. Por ejemplo, autorregulación, ahí se mide si hay una baja tolerancia a la frustración o una alta impulsividad. Entonces, eso, lo que quiero decir con este ejemplo es que en realidad cualquier saber que tenga que ver en este caso con lo psicopatológico y la salud mental no es ajeno a los discursos sociales y hegemónicos. Y eso es lo que vamos a tratar de profundizar. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, estos saberes que son hegemónicos, vamos a decir, quiere decir que son dominantes, es decir, que, digamos, son impuestos de alguna forma por las instituciones, digamos, por los discursos sociales y políticos, también van a tener que ver con estas patologías que son relativas a la identidad, y estas patologías relativas a la identidad también se van a relacionar a la falta de referentes simbólicos hoy en día. Es decir, la caída de los discursos institucionales, de los ideales en la cultura, las figuras parentales, ya no son vistas como antes. Bueno, y esto es muy importante para poder hablar de los discursos dominantes, como les decía, porque en las instituciones, esto, bueno, si uno quiere hacer un abordaje institucional, esto es muy importante, porque el trabajo del psicólogo también va a estar relacionado no necesariamente a acoger el discurso institucional por completo, sino también a que ese discurso esté en un terreno de escucha mutua. ¿Por qué? Porque las personas tienen algo que decir sobre su malestar también. Entonces, una perspectiva crítica digamos, sobre los discursos en salud mental, tendría que tomar necesariamente el saber de las personas, de sus dolencias, de sus prácticas cotidianas, como así también las líneas que se propongan desde los saberes, en este caso institucionales, que van a estar en constante tensión. Entonces también, por ejemplo, hoy en día los malestares relacionados a la autoimagen, autoeficacia o autorregulación, lo que se dice es que influirían en lo que es las funciones de conducción de vida.
Ahora, ¿por qué les hablo esto? Porque es muy común que, de hecho, desde el discurso institucional y político anterior a la dictadura, a los jóvenes se les ha tratado de ubicar en una posición de joven en riesgo social. Y este discurso nació precisamente cuando los jóvenes se constituyeron como agentes activos sociales, cuando los jóvenes comenzaron a protestar por lo que ellos consideraban eran sus derechos y por lo que consideraban que no era normal en la sociedad, como por ejemplo tener una dictadura. Entonces, cuando los jóvenes logran posicionarse como agentes activos, es que nace este discurso político institucional en el país que está relacionado a posicionar al joven como un joven en riesgo y como un joven que no es capaz de, digamos, de ser agente y conductor de su propia vida. Entonces también los saberes en cuanto a la salud mental y las juventudes también están muy relacionados, si es que son hegemónicos, a este tipo de cuestiones como de si usted no puede regular sus impulsos, necesita regularse, tiene poca capacidad de conducción de su vida, por ejemplo. También en cuanto a la pandemia, la sintomatología anterior a la pandemia, en general, los estudios dicen que se ha mantenido, solo se han agudizado estos malestares, pero que ya existían antes. Entonces ahí también podemos encontrar que también hay un contexto que permea en lo que es el malestar psicológico y que principalmente los malestares están asociados a la depresión, al suicidio, ansiedad, y que ahora con la pandemia se habrían visto agudizados, además de agregar otro tipo de dolencias o malestares que tienen que ver con la falta de sueño, por ejemplo, el insomnio. Y eso, la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, desde un enfoque de la responsabilidad social universitaria, uno tendría que entender necesariamente que los discursos institucionales y los discursos de los actores de la comunidad están en constante tensión. Y obviamente una perspectiva crítica se centraría en una relación entre estos saberes. Hay un saber mutuo, es decir, hay algo que sabe la institución y hay algo que también saben los agentes, los actores sociales de la comunidad. También una perspectiva crítica debería centrarse no solo en las estrategias paliativas, sino que en la escucha del malestar, en este caso de la comunidad. Siguiente. Bueno, y en este apartado analizaremos entonces dos pandemias en las cuales se basa Foucault para comprender el fenómeno de la individualización del malestar. Aquí se desliza la idea de que la importancia ya no solamente recae en tener una sociedad sana y ausente de enfermedades orgánicas, sino que se instaura en un modelo que va a perpetuar la identificación como un mecanismo de control para garantizar la disciplina social, teniendo énfasis en la vigilancia. En la columna izquierda se ve el modelo del leproso. En esta crisis sanitaria vivida a fines de la Edad Media, se practicaron las primeras formas de aislamiento social en función del bien sanitario y las normas y la normalidad de los territorios. Tener esta enfermedad en este tiempo era sinónimo de exclusión, de marginación y de eliminación completa del medio social. De hecho, se le practicaban funerales en vida a la gente para después excluirlo a un lugar muy lejano y que ahí pudieran morir sin tener que contagiar al resto de la sociedad. Entonces, bajo esta perspectiva, el sujeto no se concebía como en relación, en diálogo con su medio, sino que se veía como un modelo individual. Por lo tanto, se le responsabilizaba a él propiamente por el padecer de esta enfermedad. Mientras que en el modelo de la peste de la derecha, se observan que hay, si bien nuevas formas de exclusión, de una manera más rigurosa, menos incisiva, pero de igual forma efectivas para asegurar el bien común, aquí la sociedad se comenzó a dividir en distritos y estos distritos se comenzaron a dividir en sectores mucho más pequeños para que se pudiera identificar fácilmente las zonas que tuvieran mayor cantidad de gente con peste y se pudiera ejercer un control más centralizado mediante los inspectores y los centinelas, que eran quienes tocaban las puertas de las casas 2 veces al día
para asegurarse de que las personas estuvieran sanas, y el método era muy particular porque si la gente no salía cuando ellos llamaban, era una señal clara de que estaban infectados. Entonces, bueno, con todos estos antecedentes nos podemos ir dando cuenta de que ya no se trata solamente de un modelo riguroso de exclusión como se veía en la lepra, sino que se comienza a formar una forma peligrosa de individuación, que se llama cuarentena. Un control entonces centralizado que favorece el bienestar social de la comunidad, permitiendo de esta forma mantener la sanidad. De hecho, hace como 3 días se publicó un decreto de que se extendía el estado de emergencia y el toque de queda y la presencia de militares en la calle hasta mayo de 2021. Entonces, de esta forma se va rememorando ciertos contenidos oscuros en tiempos de dictadura, y también se deja a la población vulnerable frente a las instituciones que evidentemente nos generan mucha desconfianza. De forma que no se comprende muy bien este argumento sanitario de seguir prolongando el toque de queda en función de esto. Es sospechoso. Cambio. Y en cuanto al modelo de individuación y control, estos modelos se ejercen para mantener básicamente a los individuos sospechosos de ser peligrosos para la sociedad bajo control por medio del gobierno. Si bien estas formas de identificación respondían a un contexto sanitario, se comienza a percibir que el miedo y la sensación de peligro se comienzan a constituir como una cuestión de orden, como un modelo y sistema de control silencioso, que además de ser efectivo es validado socialmente. Por lo tanto, estas formas de vigilancia nos muestran que el poder se divide y se subdivide de manera infinita, delegando la responsabilidad directamente bajo los hombros de las personas que padecían estas enfermedades. Por lo tanto, hasta acá hemos visto cómo la concepción de la enfermedad responde a cuestiones orgánicas, a marcadores biológicos visibles y cuantificables en el cuerpo, cómo el organismo se entiende como de una lógica funcionalista, que se enferma y se cura mediante una lógica, una causa orgánica. Estas son las concepciones que formaron la base del discurso psiquiátrico del siglo XIX. Pero podríamos entonces preguntarnos en la actualidad de qué forma se concibe hoy la salud desde las organizaciones. Cambio. Bueno, según la OMS, define la salud mental, o sea, la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Pero, sin embargo, en Chile se puede observar que las patologías mentales representan al menos un 30,4% de incidencia en todos los grupos etarios. Entonces esto nos hace cuestionarnos y preguntarnos de qué pasa de esta concepción holística que proponen estas organizaciones de salud, a ver ahora en la práctica que pareciera ser que están al debe en cuanto a esta concepción que se tiene, ¿verdad? No por algo las cifras son tan elevadas. Y también podemos observar algunas huellas que dejó el estallido social en las paredes de la ciudad, donde aparecen consignas respecto a esto, donde se observan que estas acciones reivindicativas se comienza a apreciar cómo cambia la concepción del malestar lentamente desde una lógica orgánica, individual, hacia una concepción más global, directamente relacionada con el sistema económico, político y social vigente en esta sociedad. Cambio. Y evidentemente, tal como lo muestran las encuestas, este malestar social, que es producto del modelo en el cual estamos inmersos, no está ajeno al mundo estudiantil, que dentro de las mismas instituciones educativas también se siguen filtrando las demandas del mercado, exigiendo y romantizando la competencia, el rendimiento dentro del mundo académico. Lo podemos observar, por ejemplo, en el capitalismo cognitivo y académico, donde la competencia entre compañeros y docentes es cada vez mayor y es muy fácil de observarlo. Por lo tanto, se podría pensar que no es tanto el exceso de responsabilidad como única y necesariamente
lo que provoca el malestar en la sociedad, sino que también se relaciona con el imperativo constante de rendimiento, la autoexigencia, el desapego emocional y también la forma de instrumentalizar nuestros sentires en función a un mandato que funciona referente a las lógicas de producción del mercado. Siguiente. Y también últimamente nos vimos confrontados a una nueva normalidad, ¿cierto? Una vida online que se precipitó rápidamente para constituirse como una nueva cotidianidad, por lo que es posible también vislumbrar nuevas formas de relacionarse y también nuevas tipologías de malestares vinculadas a la saturación de lo digital. Como lo propone Gergel, en esta definición, el concepto que él da es multifrenia y lo define como la decisión del individuo en una multiplicidad de investiduras del yo y los deseos de este por sacar partido de las posibilidades que le ofrecen las tecnologías de la relación. Este fenómeno de multifrenia se experimenta como una especie de saturación que podría representar dificultades en la construcción identitaria, ya que es como un bombardeo constante de información hacia el yo que a veces no estamos preparados para recibir. Sin embargo, sería un error considerar este concepto como algo netamente negativo, ya que igual tiene características positivas, como por ejemplo la sensación de expansión y aventura. Entonces podríamos preguntarnos un poco, cuestionar el uso que le estamos dando a estas nuevas plataformas virtuales, a estas nuevas tecnologías, y quizá preguntarnos de qué forma estas podrían constituirse como un medio de fortalecimiento de los vínculos sociales. Y también si somos conscientes nosotros mismos de nuestros propios límites respecto de cuándo es un momento oportuno de descansar de toda esta saturación de información. Si bien sabemos que esta nueva normalidad nos demanda estar constantemente sometidos a la virtualidad, ya sea por estar en la universidad, un teletrabajo, sin embargo, en ocasiones nuestros momentos de ocio también los utilizamos en estar sumergidos en este constante flujo de información. Entonces, podríamos preguntarnos si más que este momento de entretención, no se estaría transformando también en un imperativo o en un mandato de estar aquí recibiendo este flujo. Y bueno, sin embargo, ante este panorama un poco grisáceo que les vengo a presentar, aún hay una cuota de esperanza que nos podría ayudar, ¿cierto?, a posicionarnos de manera diferente ante el malestar subjetivo. Y de eso les va a hablar mi compañero Arturo. Adelante. En cuanto a salud mental, gracias por el pase. En cuanto a salud mental comunitaria, tanto instituciones de salud donde prima el modelo biomédico de atención, la inclusión de prácticas comunitarias posibilita la construcción conjunta de ciertas vivencias que van mucho más allá de las palabras, ¿ya? Y también la visión de salud mental comunitaria implica una organización tanto epidemiológica, de las características epidemiológicas y sociológicas de un determinado territorio, con el fin de garantizar la universalidad, la equidad y el acceso básicamente a todo tipo de prestaciones que van tanto de la prevención de la salud mental, tanto para promocionar al tema de la salud mental, hasta la rehabilitación en caso de que sea necesario. Pase diapositiva. La implementación de un modelo de prevención y de promoción de salud mental comunitaria permite en un primer momento minimizar los factores de riesgo. Factores de riesgo, entiéndase cualquier rasgo, característica, incluso exposición de ciertos individuos a cualquier situación que aumente la probabilidad de que suframos alguna lesión o que emerja alguna enfermedad. Por ejemplo, enfermedades de base como la hipertensión, la diabetes, o el consumo de alcohol y drogas, de tabaco y alcohol también, pueden catalogarse ahí. También consolidar factores protectores, entendido como estos recursos tanto personales, sociales, o también dicho de otra forma, aspectos biológicos, psicológicos o socioculturales que favorecen el desarrollo de la persona y que aumentan la capacidad para sobreponerse a ciertas situaciones, contratiempos, etc.
Todo esto para conseguir un desarrollo biopsicosocial óptimo. Pase, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, las actividades de promoción de salud mental implican la creación de condiciones individuales, sociales y ambientales que permitan un óptimo desarrollo psicológico y psicofisiológico. También la promoción debe reconocer las dimensiones previas antes de la emergencia y la enfermedad. Y ante esto es súper necesario que las instituciones que funcionan en el Estado funcionen. En este sentido, educación, trabajo, medio ambiente, los municipios, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, entre otros que con sus prácticas y políticas públicas impactan de manera satisfactoria en la vida de las personas. Y también hay que entender de que este proceso debe constituirse entre y para las personas. Paso, por favor. El enfoque comunitario para la prevención y promoción de la salud mental se efectúa en 3 niveles. En una participación activa en la comunidad, para que estos se reconozcan como sujetos justamente activos para la transformación de sus realidades, y de igual forma transformar los lazos comunitarios hacia vínculos más solidarios. Entender la realidad de la otra persona, ponerse en su lugar, darse el tiempo de conversar, escuchar, ese tipo de cosas. En este sentido también, la generación de espacios de encuentro y realización de diagnósticos participativos permiten un primer acercamiento a la posibilidad de construcción y abordaje colectivo de las problemáticas compartidas. En este sentido, uno se refiere a apoyar a los vecinos a conseguir ciertas cosas para su comunidad. De hecho, hay varios programas que entrega, por ejemplo, el MISAL en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, a los cuales, por ejemplo, si hay una organización comunitaria más o menos importante, a los cuales pueden postular. Y es plata que el gobierno entrega para justamente poder desarrollarse en ese sentido. Pasemos, por favor. Y por último, dejar una pequeña reflexión que en nuestra sociedad, en la que prima el individualismo y el aislamiento social, estos abordajes se presentan como un espacio de resistencia para privilegiar lo vincular, lo inclusivo y lo territorial, para así formar un auténtico espacio de encuentro. También nosotros consideramos importante que hablar de salud mental no es una cosa de locos, que hay que romper también con ese estigma que se tiene en las generaciones anteriores de que el que va al psicólogo está loco, o que no es lo suficientemente hombre si se quiere. Y salir de eso, darse cuenta de que es súper importante ir o conversar con personas, ver y acudir cuando una persona esté con algún problema, y recordar también que es para todos, entre todos y para todos. Eso con respecto a nuestra exposición. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta que nos quieran hacer? Muy brevemente, porque vamos a pasar a otra actividad que tenemos preparada. Adelante. El profesor Jaime nos dice felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted también por venir, por darse el tiempo de venir. Sí. ¿No? ¿Nadie? Puede ser duda, comentario. No necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser Sí. algo que quieran decir al respecto. Pueden encender su micrófono. Sí, eso mismo está cachando, nadie tiene la cámara prendida. La Flavia, sí. Bueno, igual decirles que la mayor importancia de esta exposición tiene que ver con romper un poco estas como falsas dicotomías, decimos nosotros, porque no es como que lo institucional esté del todo mal, ni que los saberes de la comunidad estén del todo bien, ni viceversa, sino que siempre hay un espacio de tensión y de puntos de fuga, y eso es lo importante para poder acoger el malestar en la comunidad. Hay puntos en los que la institución puede brindar un saber que puede ser modificado por la comunidad.
La comunidad somos agentes, o sea, somos personas que tenemos un saber también, podemos pensar también al respecto, tenemos algo que decir igual. Y eso es lo importante de poder trabajar dentro del vínculo social y el espacio de las relaciones, que es lo que muchas veces se olvida, y se olvida desde la política pública más estructural, digamos, ¿cierto? Desde los ministerios y todo eso, se tiende a, sin querer a lo mejor, o a veces no sé si es el mayor propósito, pero a veces pasa eso, que se taponea, como digo yo, así en lenguaje más coloquial, se taponean las posibilidades de que emerjan las personas, ¿cierto? Las personas en tanto lo que uno considera que es como persona y no lo que la institución concibe como persona, ¿cierto? Sobre eso, ¿puedo decir algo? Que trataba de levantar Sí, la mano, pero no veía dónde. Es que sobre lo mismo quería comentar, porque cómo es que vemos la comunidad ahora es lo que me llama la atención, porque claro, antes estaba como bien definido, no sé, cuál era la Pichi, cuál era, no sé, la Caleta Angelmó, pero ahora las comunidades son distintas igual, son como virtuales también, tienen otras formas de organización, otros espacios de encuentro. Y justo lo que decía sobre lo político es donde quizás más hay que centrarse, como retomar esa participación política que teníamos o que solía tener las personas de dictadura, me imagino, donde sí podían tener algún tipo de incidencia en el lugar donde vivían, porque actualmente las políticas o la bajada de las políticas no pasan por ahí, sino que son como que las traen y las ponen encima, entonces desde ahí mucho menos hay comunicación, mucho menos ni nos conocemos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo retomamos eso? Bueno, la mayoría yo creo que sabemos que tenemos que ir a votar ahora, pero además no quiero que parezca solamente que sea el único camino, pero pareciera que sí. O desde los municipios la planificación que tienen de cómo se construye la ciudad, dónde están áreas verdes, o sí. quiénes pueden acceder a ciertas cosas y quiénes no, la desigualdad que se genera desde ahí y las problemáticas que vienen después asociadas a salud mental. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Flavia. ¿Alguien más Muchas quisiera gracias. hacer algún comentario o decir algo? Bien, Yo tengo una duda. Mila, diga. Era para la Meli en realidad, que fue la parte que ella habló. No me quedó muy claro cuando hablas del terreno mixto y después pasas al discurso científico. Sé que tienen más o menos relación, pero cuando empezaste a hablar del discurso científico como que me confundí un poco. Ya, pero como que, ¿qué te confundió? O O sea, el para saber tema de cuando hablas del específicamente. avance de la neurociencia y la psicopatología. Eso como que no me quedó muy claro. Pero ¿quieres saber como a qué me refiero con terreno mixto? ¿Eso? Sí, con eso. Ya, que con terreno mixto me refiero a que en la época, como obviamente la psicopatología es hija de la medicina, eso es innegable, la clínica viene de ahí. En ese tiempo igual se pusieron en pugna esta clínica que es de la mirada, ¿cierto? De lo observacional, de ver también en el cuerpo, que también en ese tiempo del saber médico, también hay que entender que lo que se estudiaba era un cuerpo muerto. También de ahí el discurso científico también tiene una relación fuerte con la muerte, en el sentido de que yo puedo, digamos, objetivar las cosas, como si no estuvieran vivas. Se estudiaban las enfermedades cuando las personas morían de la enfermedad. Entonces sucedía una peste, como decía la Camila Yaco, por ejemplo, o habría otro malestar, alguien podía morir de tuberculosis, pero no se llegaba hasta ese saber hasta que la persona moría y era un cuerpo muerto y se podía diseccionar. Entonces, en paralelo a eso, está esta otra parte que es la expresión de la enfermedad, en lo que uno puede entender la palabra. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la esquizofrenia. En la esquizofrenia se han intentado establecer varios marcadores biológicos, predisposición genética, por ejemplo, partes del cerebro que pudiesen deteriorarse, o en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, pero hay una expresión de la enfermedad que es metafórica, es decir, qué es lo que dice el enfermo, ¿cierto? Y eso también es tratable.
O sea, lo que queremos decir con esto es que puede haber un saber, puede haber una forma de indagar en el malestar, pero no puede ser una única forma. Ese es el mensaje en el fondo y es también lo que pasa desde el siglo XIX y también pasa hoy día. Hoy en día, de hecho, las instituciones como más renombradas a nivel mundial de salud mental ya no están considerando el DSM, por ejemplo, como un manual efectivo de diagnóstico, pero es por la radicalización de este discurso científico donde ellos dicen que el DSM viene incluso a impedir el desarrollo de la ciencia. Es decir, ahora en lo que quieren invertir esas instituciones es en la investigación sobre la neuroimagen, por ejemplo, ¿cierto? Neurociencia, ciencia cognitiva, etcétera. Lo que implicaría otro tipo de avances que tienen que ver con el cuerpo y con lo, digamos, con lo orgánico, pero no hay que olvidar que también está lo otro, que es la expresión de la enfermedad, po. Es lo que dice el paciente, lo que decimos todos respecto del malestar, y que ese campo también está comprobado que es tratable. Entonces, no solo está el cuerpo el que se enferma, sino que también hay una dimensión que es psíquica y que es metafórica. Por eso la metáfora viene de que tiene que ver con lo simbólico, con la palabra, con la mediación, el espacio relacional, lo que está entre medio, lo que media entre esta enfermedad y la persona. Gracias. Eso no sé si respondió a la pregunta, pero lo intenté. Gracias, Camila. Gracias, Melissa. ¿Algún otro comentario o duda? Bien, ahora sí, en función del tiempo y de la hora, voy a leer un último comentario que está en el chat. Dice: muchas gracias por su presentación, se pasaron. Es muy importante dar pie a mirar la salud mental en este sentido, más allá de una mirada de bienestar, con medidas paliativas o como se suele ver mayoritariamente. Gracias, Yasmín. Gracias, Jazz. Vamos a pasar a una segunda parte en la cual nosotros queremos interactuar un poquito con ustedes y vamos a usar, vamos a hacer algunas preguntas. Les voy a poner ahora en el chat a la dirección a la cual pueden entrar para contestar, que es en menti.com. Por favor, para que vayan ingresando y puedan contestar a nuestras preguntas para después poder ir a nuestras salas de chat que tenemos preparadas, salas de chat, salas de conversación aparte que tenemos preparadas para la segunda parte de esta actividad. Así que vayan entrando y el código para que puedan comenzar a abrir la presentación es el que está en el chat. En el chat también está la dirección en la cual pueden entrar. Y ya los que vayan ingresando, en este momento ya están abiertas para que puedan ir contestando a las preguntas. Yo voy a ir compartiendo un poco los resultados cuando vayan apareciendo para que podamos ir viendo qué es lo que ustedes piensan. ¿Pueden ingresar? ¿Sí? Sí. Pueden contestando en el chat. Sí. ¿Quién no puede? Si alguien no pudo entrar. Y ya vamos teniendo las primeras respuestas. El profe Jaime dice que se retira para mayor privacidad de la actividad. Gracias, profe. Un abrazo y gracias por asistir. Sí, muchas gracias por asistir. Que esté bien. A ver. Y ahí van apareciendo las palabras más nombradas. Las palabras más nombradas. Si has sentido malestar siendo universitario, defínalo en una palabra.
ansiedad va ganando. Angustia, estrés, cansancio. Igual ojo que obviamente esto van a ser vectores para la conversación posterior en las salas. Aquí se entiende que hay una mayoría de personas que nominó la ansiedad, angustia y estrés como los mayores marcadores o vectores del malestar universitario, siendo universitario. Pero también no se olviden de que las otras opciones que marcaron, que están más pequeñas, son como agobio, pena, desánimo, otro tipo de malestares o de